Amada iglesia, ¿cómo les va? Les invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a exponer los versículos 6 al 10 del capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Damos gracias a Dios por poder ministrar a través de este medio en los tiempos en los cuales estamos viviendo de aislamiento, en la cual no podemos congregarnos, pero la palabra de Dios nos falta y damos gracias por eso. Vamos a seguir estudiando esta hermosa carta, ya llegando casi a su fin. Vamos a disfrutar de cada texto y hoy vamos a orar primero y luego vamos a introducir el tema. Señor, gracias te damos por el día de hoy. Como recién decíamos, Señor, damos gracias porque a través de estos medios podemos ministrar, podemos servir a los hermanos, podemos estudiar tu palabra. Y Señor, que tu palabra hoy haga el efecto por el cual ha sido enviada, Señor, que es transformarnos a los creyentes a la imagen de Cristo, Señor, y a la vez también a personas que quizás están escuchando, que todavía no han creído, que todavía no se han arrepentido. Señor, que tú les des fe y arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Seguimos estudiando esta carta y recuerden, hermanos, luego de ver los versículos 3 al 5, donde el apóstol Pablo describe a los falsos maestros que estaban introducidos en la iglesia de Éfeso, Pablo ahora pasa a una transición para mostrar lo que es la verdadera piedad y lo contrasta con un pecado que vimos en el versículo 5. Dice así: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ese pecado que hemos visto y que mostró lo que había en su corazón, es el amor al dinero. Es la avaricia, es lo que la Biblia llama como la avaricia. Es un amor desmedido al dinero. Y ese es el contexto de esos versículos. Pero hermanos, también no quiero que saquemos el ojo y digamos, bueno, esto no es para mí, esto es para los falsos maestros, esto es para los que lucran con el evangelio, los que han lucrado, los que lucran y los que seguirán lucrando. Porque todos podemos caer en este pecado. Por eso el título de este mensaje es el valor del contentamiento que rechaza el amor al dinero. El amor del contentamiento que rechaza el amor al dinero. Lo interesante de este texto que vamos a estudiar en su contexto es que no habla de ningún estatus social, sino que habla de una actitud del corazón. Porque podemos ser pobres en cuanto a dinero y ser avaros y amar al dinero. Y hay personas que quizás Dios le ha dado dinero y no lo aman. Además lo usan quizás para la gloria de Dios. Porque vuelvo a reiterar, es una actitud del corazón. Es un pecado que se manifiesta en el corazón de todos nosotros. Por eso que les voy a dar, vamos a ver el bosquejo de lo que estamos estudiando, versículos 6 al 10 del capítulo 6
en el versículo 6 vamos a ver el remedio, el antídoto para no amar el dinero, que es la piedad acompañada de contentamiento. Luego el apóstol Pablo da dos razones de que trae gran beneficio la piedad acompañada de contentamiento. En el versículo 7 es porque trasciende lo temporal. Y en el versículo 8 también la otra razón de por qué la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia, porque Dios nos provee para las necesidades básicas. Y en el versículo 9 vamos a ver las consecuencias de amar el dinero. Eso trae consecuencias devastadoras. Versículo 9 es que los que aman el dinero, la consecuencia es que caen en la trampa del pecado. Y en el versículo 10 es que la segunda consecuencia es su destrucción eterna. Vamos a comenzar con la primera, ¿sí? El remedio, el antídoto para no amar el dinero es la piedad acompañada de contentamiento. Dice así el texto: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Recuerden, el apóstol Pablo empieza a enseñar a estos hermanos que el dinero no da la felicidad, que el dinero era lo que estas personas que estaban haciendo lío en la iglesia de Éfeso, ya lo vimos de versículo 3 al versículo 5, y ya también lo vimos en el capítulo 1. Recuerden que esta carta es una respuesta a los falsos maestros que estaban introducidos en la iglesia de Éfeso. Sino que Pablo les vuelve a decir también a nosotros, por implicación también, que el dinero no da la felicidad, sino que la verdadera satisfacción se encuentra solo en la persona de Dios. Recuerden que Pablo ya venía enseñando desde el capítulo 5, versículo 3, en varios órdenes acerca del dinero. Recuerdan que también ya les había enseñado en el capítulo 5, vuelvo a reiterar, versículo 3, honra a la viuda, que es verdad lo son. Luego también en el capítulo 5 hablaba acerca de los pastores, quienes deberían ser los pastores sustentados, los que trabajan y predican, los que gobiernan bien. Y eso viene ordenando a la iglesia. Recuerden que esta carta, el propósito es de Pablo a Timoteo es que la iglesia sea ordenada, ¿sí? Para que sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Una iglesia ordenada no da pie para que los falsos maestros proliferen. Y estos falsos maestros en el versículo 5, que aparentaban una falsa piedad, el dinero era su Dios. Por eso la Biblia dice: donde está tu tesoro, el tesoro, está tu corazón. Donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Pero miren el contraste. En el versículo 6, Pablo, vuelvo a reiterar el versículo 5 para que entendamos mejor el versículo 6. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El apóstol Pablo contrasta aquí la falsa piedad, que ellos la usaban como fuente de ganancia. Pero acá dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pone a la piedad por encima del amor al dinero. Pero esa piedad debe ir acompañada de contentamiento. Hermanos, la palabra piedad es una palabra clave en esta carta que estamos estudiando, ¿sí? Y para definir de vuelta lo que es la piedad, es una vida devota a Dios. Es una vida de devoción a Dios. Es como vivimos para agradar a Dios. Pero esa piedad debe ir acompañada de contentamiento. Porque podemos ser piadosos en nuestras vidas, podemos ser devotos a Dios, podemos vivir una vida
que agrada a Dios, pero también podemos caer en otro pecado que es la queja y el conformismo. La palabra piedad significa en el original eusebia y dice que es de gran ganancia. El versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí? Gran, la palabra es mega. Y Pablo, el apóstol Pablo ya había usado también este concepto, 1 Timoteo 4:7, donde él mismo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esa piedad debe ir acompañada de contentamiento. Es el requisito, es el antídoto, es el remedio para no amar el dinero. La palabra contentamiento en el original es autarquía, que significa contentamiento, satisfacción con lo que uno tiene, suficiencia en uno mismo. El apóstol Pablo usa esta palabra secular en estos tiempos porque eran utilizados por los estoicos, que eran personas que de origen griego que tenían un pensamiento acerca de que esta palabra era que hablaba mucho de sí mismo y que no y de no depender de nadie, ¿sí? Eran egoístas, eran orgullosos. Entonces el apóstol Pablo toma esta palabra de estas personas y les dice, ¿sí? Estos estoicos hablaban de que una persona no se inmutaba por las circunstancias externas, o sea, su estilo de vida era que ellos dependían de sí mismos y ese era el valor de la vida. Por supuesto, ¿Pablo está enseñando eso? ¿Yo no necesito nada de nadie? Por supuesto que no. Lo que Pablo hace es que toma esa palabra, autarquía, satisfacción con lo que uno tiene, y lo que quiere enseñar es que el creyente está satisfecho con Dios. Depende de Dios, no de sí mismo, porque reconoce que lo que tiene, Él es su proveedor. ¿Sí? Pero también tenemos que escuchar con atención esto, ¿no? Presten atención, hermanos. Las riquezas no están relacionadas con cuánto tiene usted o cuánto tengo yo, sino que están relacionadas con el hecho de que usted esté contento y yo con lo que tenga. Vuelvo a reiterar, las riquezas no están relacionadas con cuánto tiene usted, sino que está relacionada con el hecho de que estemos contentos con lo que Dios nos da. La verdadera piedad y la verdadera ganancia no se relacionan con cuánto puedo llegar a tener. Solo se relaciona con cuánto quiere usted. Y si estamos contentos con lo que Dios nos da, ahí pasamos a ser una persona rica para Dios. Eso es ser rico. Por eso en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Proverbios 38, un hermoso proverbio para utilizarlo como estilo de vida, para aplicarlo a nuestras vidas. El salmista dice ahí, el que escribe Proverbios dice, no me des pobrezas ni riquezas. Dice, dame alimento, dame del pan necesario. Dame exactamente lo que tú en tu soberanía deseas que yo tenga. No quiero demasiado, no quiero muy poco, y si tengo demasiado puedo estar lleno y negarte y decir quién es Jehová. Y si tengo demasiado poco, podría estar en necesidad y robar y profanar el santo nombre de Dios. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Señor, qué linda oración esa, ¿no? No me des demasiado, no me des muy poco,
dame lo que tú quieres que yo tenga con un corazón contento. Esas son riquezas. Esas son riquezas para Dios. Y ese es el tipo de piedad que hace que una persona esté rica porque produce satisfacción. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículo 11, habla acerca del mismo concepto. Dice, no hablo porque tenga escasez, pues he aprendido. Escuche bien esto, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, estoy leyendo la versión Las Américas, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí también Pablo utiliza las mismas palabras, autarquía, contentarme, pues he aprendido a contentarme. No es que Pablo nació sabiendo qué es lo que tenía que hacer cuando tenía pobreza y riqueza. No, se aprende. Pero el secreto es aprender a tener satisfacción en la persona de Dios. Le voy a leer dos frases de dos personas que fueron muy ricas. Una es Henry Ford, lo conocen, ¿no? El creador de la empresa Ford. Dijo, yo estaba más contento cuando hacía el trabajo de un mecánico. Y Rockefeller también dijo, el hombre más pobre que conozco es el hombre que no tiene nada más que dinero. Entonces, lo que estamos viendo en este versículo es el antídoto, el remedio para no amar el dinero, que en el versículo 5 estas personas estaban amando, que eran los falsos maestros. Pero también, vuelvo a reiterar, hermanos, todos podemos caer en este terrible pecado de la avaricia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de una satisfacción plena en la persona de Dios. Que soy rico y entiendo que lo que tengo, sea poco, sea mucho, es porque Dios ha permitido darme. Pero en el versículo 7 vamos a ver las razones de por qué la piedad es una gran ganancia. Y ahí está la primera razón. Dice porque trasciende lo temporal. Porque nada hemos traído a este mundo. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. El apóstol Pablo, aquí, es interesante, hermanos. Porque los verbos traído y sacar están en voz activa. O sea, apunta ahí, pasiva. O sea, el hombre jamás puede hacer eso. ¿Cuál es el punto? No elegimos cuando nacemos y tampoco elegimos el día que vamos a morir. Lo que está diciendo ahí es, ustedes no deben poner un amor hacia el dinero porque no trajeron nada. Y nada de lo que tienen es de ustedes. Ese es el concepto también que Job dijo en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y todos conocemos un poco el contexto de estos versículos. Job 1:21 recién les leí. Job había perdido los bienes materiales, había perdido sus hijos y había perdido su salud. Miremos otra vez, por favor, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que es provechoso, sino para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Ahí está el concepto, que la piedad acompañada de contentamiento trasciende lo temporal, trasciende lo que es esta vida. ¿Sí?
lo que usted hace hoy, lo que yo hago hoy, en base a su devoción a Dios, en base a su piedad hacia Dios, en su compromiso con su Señor, significa que eso va a tener repercusiones para la eternidad. Hermanos, el creyente tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad de que nuestras vidas presentes hoy, eso, lo que hagamos, va a repercutir para lo eterno. La Biblia siempre nos insta, nos exhorta a invertir en los cielos. No está solamente pensando en el presente y vivir para acumular. Y muchas veces, hermanos, por eso cuando comencé este mensaje dije, no saquemos el ojo y no pensemos que esto es para los falsos maestros que se introducen a las iglesias y solamente quieren ganar dinero a base de las personas. No, porque vivimos en una generación consumista. Y todos los días somos bombardeados. Nosotros también podemos caer en este pecado. Por eso el Señor dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y después de esa enseñanza, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No sean tan necios, dice la Escritura, como para pasar su vida colocando su dinero en lo que va a quedar acá. No tiene significado escatológico, no tiene valor eterno en lo absoluto. Y este principio se repite con tanta frecuencia por parte de nuestro Señor en sus enseñanzas, en los Evangelios. En Marcos 8:36 dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? En otras palabras, no importa si usted gana todo lo que hubiera en este mundo, si no estuviera preparado para la eternidad. Todo sería un engaño, todo sería una pérdida horrible. Y eso vamos a ver en el versículo 9 y versículo 10. Pero también el apóstol Pablo da otra razón. Versículo 8. Porque la piedad es gran ganancia acompañada de contentamiento. Porque Dios nos provee las necesidades básicas, lo que necesito. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, otra vez la palabra ahí, contentos con esto. Este texto, quizás usted lo ha escuchado mucho, pero veamos en su contexto. Muchas veces se dijo de este texto, bueno, que quizás es un voto de pobreza. Bueno, contentémonos con lo que Dios nos da, teniendo para comer y teniendo un lugarcito, ya está. Listo, no busquemos. Y eso es un conformismo, ¿no? Y un voto de pobreza. Y hermanos, realmente la Biblia no muestra a la pobreza como una virtud. Tampoco lo hace con la riqueza. Aquí lo que está condenando es el amor al dinero. ¿Sí? O sea, no me malinterprete. No está mal comprar algo. No está mal progresar en un trabajo. El tema es vivir para comprar cosas. Y que eso sea tu propósito, tu anhelo en toda tu vida. Y dejas tu devoción a Dios al lado por esas cosas. Y también no ver lo que tenés es porque Dios te lo ha dado. Quizás ahora estás en tu casa, cuando estás escuchando este mensaje. Mira, yo estoy aquí en mi casa ahora. Tenés un techo, tenés una ropa puesta, vas a comer ahora, has comido ayer,
todo lo que tenés a tu alrededor y todo lo que estás viendo ahora físicamente es porque Dios te lo ha dado. Hermanos, lo que el texto está hablando, versículo 8, es una referencia a cubrir las necesidades básicas. Por eso en Mateo capítulo 6, el Señor también enseñó a decir, no se afanen por lo que van a comer y por lo que van a vestir. Y pone ejemplos. ¿Sí? Miren los pájaros. No trabajan y sin embargo Dios las alimenta. Miren las flores. Ni aun Salomón se vistió con tanta gloria. Y en los tiempos de la Biblia, hermanos, yo creo que también, hoy también, no todos cubrían sus necesidades básicas. Un plato de comida, un abrigo, techo, ropa. Hermanos, en los tiempos de la Biblia, la mayoría de las personas pasaban con 2 o 3 prendas toda su vida. Pablo en este texto redefine la riqueza. Según este texto, una persona rica es una persona que tiene más que las necesidades básicas cubiertas. Una persona que tiene más que ropa, techo, abrigo, comida, es una persona rica. Y yo creo que a las personas que les estoy hablando, porque conozco mi congregación, Dios nos ha dado mucho más que esas cosas. El punto acá es que el creyente debe estar contento con las necesidades básicas cubiertas. Bueno, pero acá usted puede decir, bueno, pastor, ¿está mal progresar? No. ¿Está mal comprar cosas? No. Por supuesto que no. Siempre nos vamos para los extremos. Tenemos que entender que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Creo que estamos en la era más consumista de todos los tiempos. Porque siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre queremos más. ¿Sí? Y se nos vende y las propagandas están hechas para que consumamos lo que no necesitamos. Tenemos ropa y vamos a comprar mucha más ropa. Tenemos una tele, pero queremos ya la última tele tecnológica. Porque ya la tele que hace 5 meses teníamos ya es vieja. Teníamos un celular y ya ese celular ya es viejo. Queremos otro. Tenemos una casa y queremos una casa más grande. Y aún así la gente no es feliz con todas esas cosas. Y aún como creyentes podemos caer en eso. Vuelvo a reiterar, no está mal comprarse algo y progresar. El punto acá es que podemos contentarnos solamente con lo que Dios nos da. Y si Dios nos ha dado más, y que estoy seguro que es así, que ropa, comida, un techo, un abrigo, somos ricos. Pero el punto acá es, ¿podemos contentarnos solo con lo básico? Por eso, hermanos, yo le he leído, el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y muchas veces he escuchado ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo vemos siempre en las remeras, en los autos, en los estados de WhatsApp, y creemos que los creyentes somos superhombres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una persona que dice ser creyente y hace un gol y va a la tele y muestra su remera y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces, hermanos, usamos textos y lo que dice Pablo ahí no es que el creyente es un superhombre y todo lo que hace lo va a hacer bien y todo lo puede. No está hablando de eso. Lo que Pablo está diciendo ahí es que está satisfecho porque tiene a Cristo. Y no depende, por eso dice que él aprendió a contentarse. Y no depende de las circunstancias externas, no depende de lo de afuera, sino de una actitud interna, de adentro, su piedad, acompañada de contentamiento. Sea que Dios le dé mucho, o sea que Dios
no le ha dado nada. Y el contexto de Filipenses 4:3 es que Pablo estaba en una cárcel. Él estaba contento porque tiene a Cristo y todo lo que tiene sabe que Cristo se lo dio. Y si tiene poco, amén. Y si tiene mucho, amén. El punto es si nosotros aprendemos a contentarnos con lo que Dios ha permitido que tengamos. O nuestro corazón está, hermanos, cuando nos quejamos de un trabajo, cuando nos quejamos de que nos falta algo, cuando nos quejamos quizás con nuestras familias o nuestros hijos, la queja es contra Dios. Nos estamos quejando contra el Señor, porque no nos contentamos, que es algo, la piedad, es una devoción a Dios, una lealtad a Dios, acompañada de contentamiento, como vimos, de una satisfacción en Dios, de que lo que tengo es porque Dios me ha permitido darme, que yo lo tenga. Nos quejamos contra Dios. Por eso dice que podemos ser piadosos, pero no podemos ser piadosos contentos. Pero veamos las consecuencias de amar el dinero. Versículo 9. La primera consecuencia es que cae en la trampa del pecado. Cae en la trampa del pecado. Estoy tomando un mate. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Luego de ver el remedio para no amar el dinero y sus dos razones, que trasciende lo temporal y que Dios cubre las necesidades básicas y Él es el que nos provee, vemos las consecuencias. Recuerden el contexto de los falsos maestros. ¿Sí? Pero miren, versículo 9, Pablo no condena el dinero, sino los que quieren enriquecerse. Hermano, en sí el dinero no es malo. El punto es el amor al dinero. Lo vamos a ver en el versículo 10. ¿Sí? No condena enriquecerse, sino condena el deseo pecaminoso de enriquecerse. Y aquí este versículo es muy gráfico porque muestra la imagen de un cazador y la presa. O sea, cuando alguien quiere, cuando alguien codicia, ahí la palabra es epitumia, es un deseo fuerte, en el contexto es un deseo fuerte negativo. Han decidido y van a buscar eso. Dicho de otra manera, los que son avaros, los que aman el dinero, los que ven la vida de esa manera, están cayendo. Tiempo presente, ese es el punto ahí, ¿no? Caen, dice ahí, tiempo presente. Es una acción continua. Caen en tentación. Es como una situación que pasa una y otra vez. Y ahí está la trampa. Y continuamente están en el proceso de caer en tentaciones en todo tipo de pecados que los atrapan. Y sucumben a esos deseos dañinos. Versículo 9 dice, y también ellos están cayendo en muchos deseos necios y dañinos. Dice ahí. Ustedes se involucran en el amor al dinero y no solo se va a ver atrapado como un animal que cae preso de una trampa, sino que va a ser controlado por su pasión, controlado por su deseo. Él los llama necios, insensatos, malos en el sentido que son irracionales. Aquí está esa persona como un animal atrapado en una trampa que está por todos lados moviéndose, tratando de soltarse, siendo totalmente irracional. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 1, dice, desean tener y no pueden obtener. Y por eso matan, codician
Y dice, y si quieren, y lo que quieren tanto que llegan a la guerra. Estoy leyendo versión de las Américas, ¿no? Hermanos, hay personas, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Que matan por dinero. Matan a sus padres, matan a sus hijos. Bueno, las personas que venden droga se exponen a años y a vivir en la cárcel por toda su vida, por dinero. Bueno, estoy poniendo ejemplos muy extremos, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, hermanos, ojo con nosotros, porque también podemos caer en la trampa del pecado. Así como un animal cae en la trampa mortífera. Yo pongo algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo podemos caer en la trampa, vuelvo a reiterar, del consumismo, de no ser un buen administrador y caer en los líos de las tarjetas de crédito hoy en día? Y es un dolor de cabeza. Y no sales más, y los intereses, y te llaman del banco. Es horrible. Y un pésimo testimonio también como creyentes. ¿Cómo podemos caer en la trampa de trabajar más? Y descuidamos nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestras prioridades a Dios. Hay personas que por trabajar más descuidan sus prioridades. El hecho de congregarse, el hecho de servir al Señor. No estoy diciendo que no debemos dejar de trabajar. No me malinterpreten, hermanos. Ya hemos hablado de eso en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hace poco vimos cuál es nuestra actitud hacia el trabajo. Teniendo jefes incrédulos y teniendo jefes creyentes. Vimos una visión bíblica del trabajo. Y cuando entramos en esas trampas, pagamos las consecuencias. Luego, el texto sigue, ¿sí? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto también está enganchado mucho a la segunda consecuencia, ¿sí? Que es la destrucción del alma. La palabra ahí, destrucción, es usada con mucha frecuencia en el cuerpo físico en la Escritura, la destrucción del cuerpo. Aunque puede ser usada en un sentido general de la destrucción, como en 1 Tesalonicenses 5:3, la palabra perdición es usada, la mayoría de las veces, a la destrucción del alma. Es usada, por ejemplo, en el lugar donde el falso profeta y la bestia son arrojados en Apocalipsis 17:8. El infierno, donde las almas que no conocen a Dios van. Y lo que él está diciendo es que si podemos colocar estas dos palabras juntas y hacer un poco de distinción, podemos decir que hay un poco de devastación total del cuerpo y el alma que se pierden. La combinación aquí tiene sentido por lo menos de una pérdida completa, eterna, irreversible. El amor al dinero condena a la gente, los hunde en un océano de destrucción eterna, destruye de manera total su vida. Vimos el domingo pasado, recuerdan el ejemplo de Simón el Mago, mostró su amor al dinero en Hechos capítulo 8. Pero le dijo, tu dinero perezca contigo, tú estás en esclavitud e iniquidad, estás en hiel de amargura. En 2 Pedro 2:7 está de manera sucia de la vida de los impíos. Y si usted sigue ahí la descripción de Pedro, de los falsos maestros, comenzando al principio del capítulo encontramos que están ahí metidos en eso, por el dinero, por la avaricia. Y van camino a la destrucción. Una vida impía que se dirige a la destrucción inevitable por parte de Dios. Por eso se engancha con el versículo 10, la destrucción eterna. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé si usted ha notado, pero el versículo 10 llega esta persona que ama el dinero. Es una espiral descendente, cada vez peor. Estas personas llegan a la conclusión
de que se pierden eternamente. Pero comienza con una persona que muestra su motivación, lo vimos en el versículo 5, ¿sí? Ya estudiado, que toman la piedad como fuente de ganancia. Por supuesto que no se contentan en Dios porque no lo conocen. No viven, no les importa las personas, no les importa la palabra de Dios. No viven contentos, todo lo contrario. Estas personas, también nosotros como creyentes podemos caer en esos pecados. Viven solamente para esta vida, para lo terrenal, para lo temporal. No trasciende lo eterno. No se contentan, por supuesto, con las necesidades básicas que Dios provee. Vimos recién el versículo 9. Entran en la trampa del pecado como un animal. Entra en una trampa del cazador. No solamente eso, sino que se hunden en destrucción y perdición. Es una espiral descendente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay amor al dinero, es afecto por la plata. Vieron que dice, interesante, ¿no? Habla de una raíz. Algo que no se ve. Usted la raíz de una planta no la ve, pero está. Y así puede ser con nuestras vidas. Usted por afuera puede aparentar mucha lealtad, mucha piedad hacia Dios, pero en su corazón ama el dinero, es avaro. Vuelvo a reiterar, el dinero en sí no es malo, ni bueno. Es el amor al dinero lo que la Biblia condena, en el contexto de los falsos maestros. Y es un arma de doble filo, es como un arma. Con un arma las autoridades civiles nos defienden de la delincuencia, pero también una persona con un arma en sus manos puede matar a su padre, a su madre, a sus hijos. Entonces el punto es cómo saber usarlo y cómo saber, como decíamos recién, la piedad acompañada de contentamiento, que es una actitud espiritual que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, ahí dice el cual codiciando a algunos. La palabra codiciar es la misma que utiliza el apóstol Pablo en capítulo 3, versículo 1, con respecto a los pastores, pero en sentido positivo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está hablando ahí de desear el pastorado, de anhelarlo. Sentido positivo. Bueno, acá habla de codiciar algo negativo. ¿El qué? El dinero. ¿Y cuál es la consecuencia? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, se extraviaron, o sea, ¿de qué? Del cuerpo de la verdad cristiana. O sea, son apóstatas. Nunca fueron salvos. El oro reemplazó a Dios. Dejaron de buscar las cosas de Dios para dedicarse a buscar dinero. Y se fueron traspasados. O sea, la idea es como que la imagen, se clavaron una espada. Ellos mismos se autodestruyen. En el contexto, hermanos, es que se pierden por la eternidad. Nunca fueron salvos. Y mostraron realmente sus impías motivaciones de que están en una iglesia, están ahí porque solamente quieren hacer dinero. Bueno, hermanos, vivimos. Eso pasó, pasa y pasará. En la Escritura siempre la avaricia está ligada a los falsos maestros. Por eso la segunda carta de Pedro, si quiere léala con mayor detenimiento después, habla acerca de toda la denuncia de los falsos maestros. Segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 3 dice, llevados por avaricias, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La carta de Judas, ¿sí? No Judas Iscariote, Judas, la carta, la que está antes de Apocalipsis, también es una carta donde denuncia a los falsos maestros, sus motivaciones, su descripción. Bueno, hermanos, también está el ejemplo de Judas, Judas Iscariote, que por su avaricia vendió al Señor por 30 piezas de plata. Amaba el dinero. Para concluir, se debe decir también que en esta sección la enseñanza no es un conflicto entre la pobreza y la riqueza, hermanos, como algunos podrán malinterpretarla. Más bien es un contraste entre el contentamiento y la codicia. Quiero, para finalizar, que esto también sea un autoexamen en nuestras vidas. ¿Estás realmente contento con lo que Dios te da? ¿Con lo que Dios ha permitido que tengas hasta el día de hoy? ¿Tu vida se caracteriza por la piedad? ¿Y sabías que esa piedad tiene trascendencia eterna? ¿Y lo que haces hoy trasciende lo temporal? ¿Vivir para el Señor? ¿Vivir para servir a otros? ¿Para invertir en la vida de otros? ¿O solo vivís para edificar tu reino? ¿Tus proyectos? ¿Tu vida? ¿Estás entrando en una trampa del círculo pecaminoso? Quizás por dinero no mataste a nadie, pero quizás gastás más de lo que Dios te ha dado, en deudas. También el extremo de trabajar por más dinero y priorizar esas cosas y no a Dios. ¿Amás más al dinero o a Dios? ¿Conoces realmente a Dios? Porque la consecuencia de estas personas vimos que es el infierno y que no son salvos. Y si Dios te ha hablado y quizás venís dudando de tu salvación y Dios está usando su palabra, corre a Cristo hoy. Pedile perdón por tus pecados. Clama a Cristo. Confía en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Clama, anda a Cristo en fe y arrepentimiento. De corazón. Y Él promete darte un nuevo corazón y andar en vida nueva. Padre, gracias por todo, Señor, por tu palabra. Y Señor, cuánto nos has enseñado y nos sigues enseñando a lo largo de toda esta carta, Señor, ya finalizando. Y Padre, oramos, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón piadoso, pero acompañado de contentamiento, Señor. Que nuestra satisfacción no sea las circunstancias externas de cuánto tengo o cuánto me falta, sino, Señor, la persona de Cristo. Y que entienda, Señor, que lo que tengo, aún, Señor, lo que tengo puesto en el día de hoy es porque tú me has provisto. Y que somos ricos, Señor. Tú nos has dado más, Señor, de lo que merecemos. Señor, gracias. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das y no caer en la trampa del pecado de la avaricia. Y no caer en la trampa del pecado de la avaricia.